Por favor, y vamos a leer del versículo 1, Nehemías capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 9, Nehemías capítulo 6 del 1 al 9. Y si lo encontraron, digan un fuerte amén. Amén. Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Todos, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por ya las bendiciones que hemos recibido. Nos hemos podido levantar, hemos podido respirar este aire que tú nos das y disfrutar de este hermoso servicio. Y te pedimos, Señor, que durante toda esta semana podamos nosotros comparecer ante ti reconociendo que la obra, Señor, es tuya. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, sus trabajos, sus familias. Te pedimos por los niños, sus hijos, allá en las escuelas, las hermanos, hermanas, trabajando en el hogar, en el transporte. Te pedimos, Señor, de tu bendición y protección. Te suplicamos por aquellos que están enfermos, que tú les bendigas y les ayudes, les sanes. También, Señor, por aquellos que están buscando trabajo, provéles un trabajo digno. Gracias, Señor, te damos por cada una de tus bendiciones. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender que la obra es tuya. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que Sanbalat, Tobías y Gesem enviaron una y otra vez aquí a Nehemías para que él dejara la obra y se reunieran ahí en el campo de Ono para hacerle mal. Y la Biblia dice que una vez y otra Nehemías responde a ellos y les dice en el versículo 3: yo hago una gran obra y no puedo ir. Yo estoy haciendo algo y no puedo dejar, porque si dejo esto, la obra cesaría. Yo no quiero dejar esta obra que es la obra de Dios. Entonces ellos mandan otra vez, mandan otra vez, mandan otra vez. Dice la Biblia hasta 5 veces. Qué interesante que el mundo, y en este caso Sanbalat, Tobías y Gesem, envían y son tan persistentes para que la obra de Dios fuera dejada, para que Nehemías dejara de hacer lo que él estaba haciendo dentro de la obra de Dios. Y así es el diablo. El diablo viene y nos dice: mira, ven, quiero platicar algo contigo. Mira, ven, vamos a reunirnos acá. Mira, ven, vamos a tomar consejo. Versículo 7, la última parte dice: consultemos juntos. Hasta palabras quizás un poquito diplomáticas
para que consultemos juntos y veamos qué está pasando, para que lleguemos a un consenso y nos demos cuenta que lo que estás haciendo no lo deberías de continuar haciendo. Y el diablo viene y quiere desanimarnos y sacarnos de la obra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 7, ellos nos amedrentaban. Y el diablo y el trabajo del diablo es venir a amedrentarnos, espantarnos, asustarnos para dejar la obra de Dios. Hermano, la obra es de Dios. La obra es importante. No hay mejor obra que la obra de Dios. No hay mejor trabajo que el trabajo que Dios nos da dentro de su obra. No hay mejor servicio que el servicio que nosotros podemos ofrecer dentro de su obra. Y Dios nos quiere a nosotros que entendamos que no es mi trabajo, no es el trabajo del pastor, no es de los hermanos, de los líderes, de los maestros de escuela dominical, no es una organización, no es la iglesia bautista, no es la iglesia fundamental independiente, es la obra de Dios. Y eso, hermano, quiero hablarles en esta mañana. La obra es de Dios. No es la obra mía, no es la obra de ustedes, no es la obra de nadie. La obra es la obra de Dios. Y algo aquí Nehemías tenía claro, que él estaba trabajando para Dios. Él estaba haciendo algo muy importante porque él reconocía que la obra era de Dios. Y hermanos, si tan solo reconociéramos eso, que la obra en la cual estamos es de suma importancia, que la obra en donde Dios nos ha puesto es importante, es una gran obra. Responde Nehemías, no puedo ir ni siquiera un minuto, ni siquiera unos días, no puedo ir, sencillamente no. Vino otra vez Sanballat, Tobías y Gesem, insistieron una y otra vez, y Nehemías dijo, hago yo una gran obra. Hermanos, la obra que nosotros estamos haciendo es más importante que cualquier trabajo que tengamos en lo secular. La obra que estamos haciendo y el puesto en donde Dios nos ha puesto como embajadores, como representantes de Cristo, como si Dios hablara por medio de nosotros diciendo reconciliaos con Dios, es algo importante. No menosprecies la obra de Dios, no la hagas a un lado, no pienses que no es importante, porque la obra es la obra de Dios. Ya sea un trabajo sencillo, limpiar los baños, ya sea un trabajo grande, predicar o enseñar, la obra sigue siendo de Dios. No importa dónde Dios te haya puesto, no importa lo que Dios quiere que tú hagas, es la obra de Dios. Y para Dios lo que tú haces es importante. Sea pequeño, sea grande, es importante. Sea que tú le hables a una persona o a dos personas, lo que haces es importante. Sea que des un folleto, sea que des una clase, sea que ayudes a una persona, sea que des tu diezmo, una ofrenda, la obra que tú haces es una obra importante, porque la obra es la obra de Dios. Esta iglesia no es la iglesia de una persona, es la iglesia de Dios. Lo que Dios nos da en este lugar no es nuestro, es de Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Y porque la obra es de Dios, número uno, no la destruyas. Porque la obra es de Dios, no la destruyas. Romanos capítulo 14 en el versículo 20, ve lo que dice la Biblia ahí. Romanos 14, 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Dios está diciendo, mira, si esto hace caer a un hermano, si lo que tú haces puede llegar a destruir la obra de Dios, mejor no lo hagas. Hay cosas que nosotros podemos hacer por nuestro testimonio, por lo que pensemos que está bien o mal, podemos nosotros destruir aún la obra de Dios. Ahora, la obra de Dios permanece, amén. No se va a destruir por causa de lo que yo haga, pero Dios está diciendo simplemente, tienes tú que darte cuenta de que si tú llevas un mal testimonio, alguien que quería acercarse a las cosas de Dios no lo va a hacer por tu causa.
Una vez estábamos acá en San Bartolo testificando a una señora. Y me recuerdo mucho, tenía ahí un montón de garrafones de agua. Le empezamos a hablar de Cristo. Y esta señora dijo: ¿usted es hermano? Pues dije: pues creo que sí. A los cristianos les llaman hermanos a veces. Y entonces la señora me dijo: mire, allá en aquella casa hay un señor que se dice que es hermano. Y la otra vez vino y me pidió como 10 garrafones. Y ya le fui a cobrar y no me quiere ver, no me quiere pagar. Y ustedes que se dicen hermanos, no los quiero ver. Yo no quiero nada de las cosas de Dios. Dios dice: no destruyas la obra de Dios. No destruyas la oportunidad que alguien tiene para ser salvos. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es para que la gente pueda acercarse a los pies de Cristo. De tal manera, no destruyas la obra de Dios. Número 2, la obra es de Dios. Por lo tanto, número 2, Él suplirá la heredad para su obra. Él va a suplir la heredad. ¿Qué es la heredad? Génesis 23:11. Ve lo que dice ahí. Génesis 23:11. Está aquí Abraham hablando y queriendo comprar este campo de Macpela, que hasta el día de hoy existe y es el segundo lugar más visitado dentro de Israel. El primer lugar ahí en donde está el muro de los lamentos y lo que es ahí en Jerusalén. Segundo lugar es Macpela. Y aquí dice la palabra de Dios que está Abraham hablando con el dueño de este terreno, este territorio, y dice la respuesta, Génesis 23:11: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad. Y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te lo doy. Sepulta tu muerta. Aquí está Abraham y él quiere pagar. Y viene él y dice: ¿sabes qué? No, yo te doy la heredad. Y sabes, hermano, dice la Biblia que los cielos y la tierra es de Dios. Todo es de Dios. Y porque la obra es de Dios, por tanto, Él suplirá la heredad. De tal manera que cuando oramos para que Dios provea un terreno, no es para nosotros: oh Dios, danos un terreno para nosotros. No, podemos nosotros orar y decirle: Señor, danos un terreno para tu obra. Y pudiéramos refrasearlo y decir: date un terreno para tu obra. Amén. No tenemos que preocuparnos, no tenemos que quebrarnos la cabeza, no tenemos que llorar, no tenemos que estar ahí tronándonos los dedos. Señor, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque es la obra de Dios y Dios puede suplir un terreno para su obra. Aquí está Abraham y le dice aquí al dueño de esa cueva: mira, yo necesito un lugar para enterrar a mi muerta, su esposa. Y él le dice: no, mira, yo te doy la heredad. Y Dios dice: mira, yo te doy la heredad, yo te doy el terreno, todo es mío. Hace unas dos o tres semanas estaba escuchando un testimonio de alguien que estaba diciendo que llegó una persona con un pastor y le dijo: mire, pastor, yo tengo aquí un edificio, yo tengo aquí un terreno, se lo vendo por $50. ¿Qué le parece? Le dijo: pues pensó que lo estaban tomando el pelo, ¿verdad? Y fue allá y vio y pagó 50 y le dio todo, los edificios y el terreno. Ay, pastor, es que eso nada más pasa en Estados Unidos. Pasa en todo lugar porque todo es de Dios. Y lo único que debemos de esperar y orar es seguir orando. Pero ¿sabes qué, hermano? La obra es de Dios, por lo tanto Él suplirá para su obra. No tenemos que andarnos ahí quebrando la cabeza, simplemente es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Filipenses 4:19 dice la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La obra es de Dios. Esta iglesia no es del gobierno, esta iglesia no es de la gente. La obra es de Dios y Dios se proveerá.
Dios se proveerá. Él proveyó un método para la salvación que es Cristo Jesús. Él va a proveer un lugar para que la obra siga adelante. Número 3, la obra es de Dios, por lo tanto no la ignores. Podemos nosotros llegar a ignorar la obra de Dios. Isaías capítulo 5 en el versículo 11 dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 5 en el versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana. Ay, pasó, ya ve. No hay que levantarnos de mañana tan temprano. Ay de los que se levantan de mañana, dice, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de ¿quién? De Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ay de aquellos, ay de ti si no miras la obra de Jehová. Ay de ti si no consideras la obra de Dios. Ay de ti si no te pones a pensar en lo importante que es la iglesia, lo importante que es su palabra, lo importante que es servirle a Él. La obra es de Dios, por lo tanto no la ignores. La obra es de Dios, por lo tanto tienes tú que considerar la obra que Él ha hecho. Dice allá en Hebreos, ve lo que dice allá en Hebreos. La Biblia nos habla y nos dice que debemos de considerar. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice ahí en el versículo Hebreos capítulo 12, por favor, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Hermano, considera lo que Él ha hecho por ti. No ignores la obra de Dios. Considera y mira la obra de Dios. Deja de pecar, deja de levantarte de mañana, dice allá en Proverbios, y empiezan, hay algunos que se levantan y a primera hora ya empiezan a maquinar ahí en sus pensamientos y empiezan a pensar lo malo que van a hacer y empiezan a decir: esto es lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a robar, hoy voy a matar, hoy voy a mentir, hoy voy a engañar, hoy voy a adulterar, hoy voy a hacer esto y aquello y aquello y aquello. Dios dice: mira, considera la obra de Dios y haz lo correcto. No ignores la obra de Dios. Jeremías capítulo 48, 10. Jeremías capítulo 48 en el versículo 10. Dice la palabra de Dios, Jeremías 48, 10: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. La Biblia llama maldito en algunas ocasiones. Por ejemplo, allá en Malaquías capítulo 3 versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros le habéis robado. Y después dice, maldito sois con maldición. Vámonos. Amén. Y aquí dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Cuando yo no le pongo atención, cuando yo la ignoro, cuando yo pienso que las cosas seculares son más importantes que las cosas celestiales, cuando para mí es más importante llegar de puntual al trabajo y llego tarde a la iglesia, cuando para mí es más importante pagar mis impuestos que pagar mi diezmo, cuando para mí es más importante servir al mundo que servir a Dios, ahí estoy haciendo indolentemente la obra de Dios. Estoy diciendo: me importa muy poco la obra de Dios, me importa más las cosas allá afuera. Y cuánto nosotros pecamos con esto, en donde pensamos que es más importante allá afuera que aquí adentro. Cuando alguien nos invita a una boda y en vez de venir a la iglesia vamos a la boda. Cuando alguien me invita a una fiesta y me voy allá a la fiesta que a la iglesia. Recuerdo una vez una hermana me dijo: pastor, allá en la escuela me dijeron que iban a reprobar a mi hija si no iba a la tardeada. ¿Y qué les dijo, hermana? Que no iba a ir. Bueno.
Le tenemos miedo a los maestros. Pensamos que los maestros son los que deben de regir nuestra vida. Y pensamos que el gobierno me tiene que decir qué hacer y qué no hacer. Y ya no estamos nosotros pensando por nosotros mismos qué es lo correcto, qué es hacer, cómo servir más a Dios. Y sabes, hermano, estamos haciendo indolentemente la obra de Dios. Ay, pastor, es que a mi hijito le enseñaron que venimos del chango. Ay, pastor, es que a mi hijito le enseñaron que puede haber dos papás o dos mamás. Ay, pastor, es que a mi hijito le enseñaron que venimos de la gran explosión. Me gozo cuando niños de nuestra iglesia ponen ahí en el examen que no vinimos del chango, sino que Dios nos creó. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Amén. Me gozo cuando los niños me dicen, pastor, me reprobaron. ¿Sabes qué? En el cielo Dios no va a decir, pasaste quinto, pasaste sexto, entonces puedes entrar al cielo, y si reprobaste no puedes entrar. No. La palabra de Dios nos dice que para ir al cielo tenemos nosotros que reconocer que Cristo es el Salvador. Amén. Solamente. De tal manera que la obra es de Dios, por lo tanto no la ignores. Número 4, la obra es de Dios, por lo tanto anúnciala a todos los hombres. Salmos capítulo 64. Salmos capítulo 64, versículo 9. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Levanta tu voz y anuncia la obra de Dios. Predica la obra de Dios. Date cuenta que la obra de Dios es importante. No es mi obra, no es tu obra, es la obra de Dios. Y tenemos que anunciarla. Tenemos esa responsabilidad. No podemos dejar como Nehemías hacer algo más y dejar y olvidar la obra de Dios. Estaba escuchando en esta mañana a un hombre que estaba preocupado por su hijo. Y le daba mucho miedo la oscuridad, le daba mucho miedo aún ir y entrar a un baño, aún de su propia casa. Y estaba el niño pequeño, apenas lo estaban entrenando para que fuera al baño. Y cuando lo fue a dejar allá a la guardería, lo fue a dejar, descubrió que la maestra lo que hacía que con los niños, cuando se tardaban mucho tiempo en el baño, los encerraba ahí, apagaba las luces y los dejaba por mucho tiempo. Y él se dio cuenta del problema. Tenía que irse a trabajar. Fue al trabajo. Él era maestro. Habló con el director y le dijo: ¿sabe qué? Tengo que regresar allá con mi hijo porque hay un problema. Y el director le dijo: ¿es un problema inminente? ¿Es un problema de muerte o vida? Y dijo: pues no, su hijo dice, mi hijo no está en un edificio que se está quemando, pero es mi hijo, es importante para mí. Y dijo: no, ¿sabes qué? No te puedes ir. No te puedo poner un reemplazo, te quedas. Y él dijo: ¿cómo? Si esto es importante para mí, lo debo de hacer. Y le dijo: me tengo que ir. Y le dijo: si te vas, pierdes tu trabajo. Y él dijo: pues me voy. Y él prefirió ir allá y sacar a su hijo y tomar y arreglar cuentas. ¿Por qué? Porque para él su hijo era más importante que el estar atado ahí, quizás ahora lo que era un trabajo. Pero ¿sabes qué? Debemos de darnos cuenta que la familia, la obra de Dios, lo que Él me da, es más importante de lo que el gobierno me dicta, de lo que las escuelas me dicen, de lo que la gente y la presión, la sociedad. Todo allá afuera debe de ser menos que la obra de Dios. La obra es importante y debemos de anunciar la obra de Dios. Anuncia a todos los hombres la obra de Dios. Juan 6:29, ve lo que dice ahí. Juan capítulo 6, versículo 29. Dice: respondió Jesús y les dijo. Juan 6:29. Esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Que creáis en Él que Él ha enviado. La obra de Dios es que la gente crea
en el que Él, Dios, ha enviado. Y en el que Él, Dios, ha enviado es Jesús. La obra de Dios es que anunciemos a Jesús. La obra de Dios es que prediquemos su palabra. La obra de Dios es que le digamos a la gente cómo puede tener vida eterna y salvación. Lo más importante en un servicio en la iglesia no es tan importante. Es bueno, es importante hacer cosas, pero dentro de la obra de Dios, lo más importante es predicar su palabra, llevar el evangelio a toda criatura, porque allá en el cielo un día vamos a llegar, y si llegamos ahí con las manos vacías, Dios va a decir: bueno, ¿qué no sabías? Que la obra de Dios es que la gente crea en el que yo envié. La obra de Dios es de Dios, y la obra es importante, por lo tanto, anúnciala a todos los hombres. Número 5 y final: la obra es de Dios, por lo tanto, debes en este año, yo creo, envolverte más en su obra y no menos. Envuélvete más en la obra de Dios. Si reconoces que la obra de Dios es importante, si reconoces que debes de anunciarla, si reconocemos que no la debemos de ignorar, si reconocemos que no debemos de ser indolentes, si reconocemos que no podemos despegarnos porque cesaría la obra de Dios, entonces deberíamos de meternos más a la obra de Dios, deberíamos de involucrarnos más en la obra de Dios, deberíamos de envolvernos más en la obra de Dios. Hechos capítulo 13, en el versículo 1, habla acerca de unas personas acá, de cómo, porque estaban ellos envueltos, involucrados en la obra de Dios, Dios ahora los mandan a ellos para servir más al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dice ahí, Bernabé, a Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, ¿qué? Estos, ¿qué estaban haciendo? Estaban ministrando, estaban involucrados, estaban envueltos, estaban sirviendo, estaban haciendo algo en la obra de Dios. Y sabes, hermano, a veces nos sentimos tan alejados de la obra de Dios porque no estás involucrado como debes en la obra de Dios. Hay trabajo para todos, a lo mejor no dentro del liderazgo, pero hay trabajo para todos. Puedes ayudar, puedes servir, puedes entrar en alguna actividad, puedes venir a ganar almas el día sábado, puedes llevar la palabra, puedes evangelizar, puedes hacer la obra de Dios. Aquella persona, aquellos que no están involucrados en la obra de Dios, yo les animo para que este año te involucres más en la obra de Dios, porque finalmente la obra es de Dios. Ellos estaban ministrando ahí, y luego dice, y estaban ayunando. Estaban sirviendo, trabajando, ministrando dentro de la iglesia, pero también estaban viviendo una vida espiritual. Estaban caminando con el Señor. ¿De qué sirve servir y ministrar si mi vida espiritual está mal? Pero ¿de qué me sirve ayunar allá en casa y caminar con Dios allá en casa si no estoy ministrando y sirviendo dentro de la iglesia local que Dios te ha dado? Uno y el otro van de la mano. El servir con tu familia, el servir dentro de la iglesia, en hacer algo, en involucrarte. ¿Y qué pasó con ellos? Dice la Biblia que Dios dijo: apartadme a estos, a Bernabé y a Saulo, para la obra a que los he llamado. Qué tremendo misionero fue Saulo. ¿Y por qué? ¿Y cómo empezó? Empezó allá, fue salvo primero, se bautizó después, empezó ahí a estudiar debajo a los pies de los apóstoles, y luego empezó a ministrar, empezó a ayunar, y Dios dice: yo quiero usar dentro de mi obra. En este año, involúcrate más en la obra de Dios. Involúcrate más. Hay muchas maneras y formas de involucrarnos. Nehemías capítulo 10, versículo 32. Algo aquí interesante. Nehemías capítulo 10, en el versículo 32 dice: nos impusieron además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un siglo
para la obra de la casa de nuestro Dios. Una manera en que aquí en Nehemías se involucraron era en participar, en dar una ofrenda para la obra de la casa de Dios. Allá en 1 de Crónicas 25:1, ve lo que dice 1 de Crónicas capítulo 25 en el versículo 1, dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios, címbalos y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Estaban involucrados cantando, tenían ahí un coro ahí con Asaf. En el otro lado estaban involucrados dando a la obra de Dios. En otro lado con Nehemías estaban reparando los muros y asegurándose de que el enemigo no iba a poder cruzar a través de esos muros. Y la Biblia dice que se tardaron 52 días. La gente estaba impresionada. La gente no sabía cómo había pasado todo eso. Pero ¿sabes cómo pasó? Porque para ellos la obra era de Dios. Cuando Dios le dice a Salomón: Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría, porque ¿cómo voy a guiar a tu pueblo? ¿Por qué dijo eso Salomón? Porque no era su pueblo, era el pueblo de Dios. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Y yo creo que en este año nos tenemos que involucrar más en la obra de Dios. Dios quiere usarte en su obra, y su obra es la iglesia, no la iglesia universal, porque si tú tienes una mentalidad de que hay una iglesia universal, entonces vas a minimizar la obra local en donde Dios te ha puesto. La obra local es en donde tú te puedes desenvolver, en donde tú puedes participar, en donde tú puedes dar, en donde tú puedes ministrar, en donde tú puedes apoyar, en donde tú puedes servir, en donde tú puedes ser usado por Dios, y se llama Iglesia Cristiana Bautista. La obra es de Dios, y la obra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la iglesia local, y tiene nombre. Ahora, si Dios te hubiera puesto en la iglesia bautista tal y tal y tal y tal y tal y tal, hay unas que tienen bien largo el nombre: Iglesia Bautista Fundamental, el Arca Cristo, el Arca de Noé, de los santos de los últimos días. Bueno, esa sería la obra en donde Dios te puso. Esta es tu iglesia local. No la llames la iglesia, llámala mi iglesia. No me llames el pastor. Qué bendición cuando unos dicen mi pastor, amén. Ahora, no estoy diciendo que me exaltes, pero lo que estoy diciendo es que la obra es de Dios. Y cuando yo me involucro más en la obra de Dios, ya no es la iglesia, es mi iglesia. Ya no es ese pastor el chinito, no, es mi pastor el chinito, amén. Porque la obra es de Dios. No llames a Dios el Señor, llámalo mi Señor y mi Dios. Pero recuerda que no es tu obra, es la obra de Dios, amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque recordamos que no es nuestra obra, no es la obra de un hombre, no es la obra de una persona, no es la obra de una organización ni de una religión, es la obra de Dios, es tu obra, y esta obra es sumamente importante. Ayúdanos a reconocer lo importante que es. Y de la misma manera como Nehemías, que él rechazó cualquier propuesta que el diablo le daba, ayúdanos a nosotros a poder rechazar cualquier propuesta que este mundo ofrece para cada uno de nosotros. La obra es tuya, Señor, y no hay nada más importante en reconocer que es tuya, no es de nadie más. Y solamente te pedimos que nos ayudes a involucrarnos más en este año. Ayúdanos, Señor, a poder participar más. Ayúdanos, Señor, a venir más veces cuando las puertas de esta iglesia estén abiertas. Ayúdanos a anunciar a todos los hombres la obra de Dios. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado en esta mañana y aquí está mi mano? Yo quiero involucrarme, servir más, hacer más, ministrar
dejar de ignorar la obra de Dios. Dios me ha hablado de alguna manera, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, gracias a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Nehemías dijo, la obra es grande. ¿Cómo yo me puedo apartar de la obra de Dios? Servimos a un gran Dios. Alguien aquí dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Yo no tengo salvación, yo aún no sé, no tengo vida eterna, pero quisiera en esta mañana entregar mi vida, entregarme a Él, pedirle a Él salvación, y aquí está mi mano. Alguien diría eso. Alguien diría, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. No queremos que nadie salga de ese lugar sin saber que Cristo le puede salvar. Alguien así. Muy bien, el piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, hay lugar aquí enfrente. Venga, tome un tiempo, arrodíllese, dígale al Señor, Señor, ayúdame a hacer mejor tu obra, ayúdame a involucrarme más en tu obra. Si Dios le ha hablado, venga, tome un tiempo, porque es la obra es de Dios, no es de un hombre. No llegó alguien aquí a inventar algo, sino Dios es quien nos ha dado este privilegio de estar en su obra. Vamos a tomar unos momentos y vamos a continuar orando. Amén. Pueden tomar asiento. Gracias, Señor, te damos por cada decisión. Recordamos, Señor, que la Iglesia Cristiana Bautista no es nuestra iglesia, no es nuestra obra, es tu obra. Y Señor, porque es tu obra, ayúdanos a hacer las cosas mucho mejor, ayúdanos a servirte mucho mejor. Ayúdanos, Señor, aún a tener temor cuando no hacemos tu obra como la debemos de hacer. Gracias te damos por Nehemías y el ejemplo y cómo, Señor, tú usas esta obra, y te pedimos, Señor, recordando esto, que proveas, Señor, de un terreno para tu obra, porque es tu obra. Bendice cada decisión, cada familia, cada hermano. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús.